vamos a hablar sobre criterios para brindar una educación superior de calidad a distancia. Y qué mejor que nos acompañe el día de hoy Jorge Bocio, un gran profesional, una persona con mucha experiencia y una trayectoria inigualable en este ámbito de la educación superior y sobre todo en términos de educación a distancia y uso de las TICs. Y creo que hoy día vamos a tener una tarde-noche para algunos y para otros todavía recién entrar a la tarde. Sé que tenemos diferentes horarios por aquí. Para algunos deben ser las 4 de la tarde, para otros deberían ser las 6 tal vez. Algunos deben tener las 5, como actualmente me encuentro yo y Jorge. Y vamos a compartir sobre diferentes temas. El día de hoy la agenda va a estar comprendida por diferentes puntos. Vamos a hablar un poquito sobre qué es Canopy Lab para que también nos conozcan. Y vamos a ver 3 puntos importantes acerca de la calidad de la propuesta educativa que estamos brindando en términos de educación a distancia con las universidades. Vamos a ver la respuesta de las universidades ante la emergencia sanitaria, lo que hemos aprendido y lo que define nuestro futuro, ¿sí? Antes de empezar, permítame presentarme. Mi nombre es Giancarlo Mena. Yo soy el director de América Latina para Canopy Lab. Y Canopy Lab es una empresa de tecnología educativa nacida en Dinamarca, ¿sí? ¿A qué nos dedicamos? A desarrollar tecnología para la educación. Tenemos oficinas aquí en Lima, Perú, donde me encuentro en estos momentos. También tenemos oficinas en Vietnam, Ho Chi Minh, y en Copenhague, Dinamarca, ¿sí? Nuestro objetivo es la formación de comunidades de aprendizaje digital apalancados de nuevas tecnologías, como puede ser el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, y estamos en toda esta, vamos a ponerlo en estos términos, movida de introducir nuevos métodos de aprendizajes atractivos y colaborativos para justamente reducir y cubrir la brecha de habilidades que necesitamos para el siglo XXI, ¿sí? Hoy nos acompaña, como les comenté, Jorge Bocio. Él es director de aprendizaje digital y online en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y secretario ejecutivo de MetaRed Perú. Él es magíster en Administración de Empresas de la ESAN y en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 20 años de experiencia profesional en gestión de recursos y servicios de la información y conocimiento, diseño y evaluación de proyectos sobre tecnologías de la información, para el desarrollo e investigación en el campo de la gobernanza de Internet y el uso e impacto de las TIC en la sociedad. Del mismo modo, ha sido ponente en diversos foros y congresos académicos y ha formado parte de delegaciones peruanas en foros internacionales tales como el APEC, la UIT, CITEL-OEA, Regulatel, entre otros. También acompañó a las delegaciones peruanas a cargo de las negociaciones para tratados y acuerdos comerciales entre el Perú y los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Canadá, Singapur y México, entre otros. Hoy nos acompaña este expositor, ponente, profesional de lujo. Jorge, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, brindarnos un tiempo de tu agenda bastante apretada y con muchas actividades, y para nosotros es un honor que estés acá con nosotros pudiendo compartir toda tu experiencia, toda tu trayectoria y sobre todo que nos des esa mirada desde el lado de una universidad, desde el lado de la educación superior, cómo es que se ha estado viviendo toda esta transición hacia la virtualidad, dado que la has estado experimentando día a día, y no solamente ahora, sino también eres una persona que tiene un background, una experiencia previa en todo lo que tiene que ver con aprendizaje digital. Jorge, te dejo la sala, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de Canopy Lab, y la sala es tuya. Muchas gracias a ti, Giancarlo, y a Erika por esta convocatoria, y por supuesto a Canopy Lab por darnos la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido en este proceso que para todos ha sido nuevo, y es parte de lo que tenemos digamos, aprender a siempre estar abiertos a nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Es ese aprender a aprender que promovemos en las universidades, pero que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos que llevar a la práctica permanentemente. Yo voy a compartir básicamente lo que vamos a hacer ahora. Estoy viendo que tenemos 185 participantes, entonces esto va a estar buenísimo, porque lo que se ha enseñado aquí es una actividad participativa.
Lo que vamos a hacer es construir nosotros el conocimiento a partir de lo que hemos vivido como estudiantes. Algunos serán estudiantes entre los participantes, docentes, también algunos seguramente son docentes, personal administrativo, directivos, directores de universidades, o a lo mejor simplemente padres de familia o personas interesadas en la educación. Lo que vamos a hacer es construir a partir de lo que hemos vivido en estos 6, 7 meses de crisis, qué es lo que podemos encontrar desde nuestra mirada colectiva del problema. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Yo les iré contando a partir de lo que he ido recogiendo en las conversaciones que tengo en las redes de MetaRed o en el Observatorio de la Educación en Línea de España, de las conversaciones que hemos tenido, pero mucho más rico que aquello que uno pueda traer digamos, de una experiencia foránea, es lo que nosotros mismos podemos reconocer en nuestra experiencia. Entonces yo creo que esa también es la base del proceso educativo, es no solamente el conocimiento que uno puede adquirir, sino cómo lo puede aplicar e incorporar a su experiencia, a su vida y a su contexto. Entonces por eso es que vamos a aplicar este método. Voy a compartir ahora la pantalla. Yo me imagino que todos ustedes han tenido algún conocimiento sobre cómo funciona el Menti. Ustedes en la pantalla están recibiendo en este momento, hay una dirección, www.menti.com, y deben ingresar con el código 3778517. Si alguien llega después de unos minutos, va a encontrar siempre ese código en la pantalla, de tal manera que van a poder participar. Y como les dije, lo primero que vamos a ver es una evaluación sobre cómo nos fue en al inicio de esta crisis. Esta crisis, depende del país donde ustedes se encuentren, comenzó en marzo. Algunos el 15 de marzo, algunos el 23 de marzo, algunos el 1 de abril, pero para todos comenzó mediados de marzo, inicios de abril. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, cuando la crisis inició, ¿ustedes creen que nos tomó por sorpresa? Pongan ahí si están muy de acuerdo o no muy de acuerdo. Ya comenzaron a llegar algunas de las respuestas. Lo primero que pensamos es que efectivamente la crisis nos tomó por sorpresa. El sector educativo fue muy, muy golpeado al inicio, especialmente en aquellos digamos, programaciones creo que es más en el hemisferio sur, donde las clases comienzan en marzo, después del verano, y entonces la crisis tomó el inicio del año escolar. Pero a quienes están en el norte, la crisis les tomó a mitad de su año escolar. Entonces las experiencias son distintas. No es lo mismo adaptarse para iniciar un año escolar o un semestre universitario que adaptarse para continuar un semestre universitario que ya estaba en proceso. Entonces, yo diría, por ejemplo, que ese nos tomó por sorpresa es mucho más importante en aquellas universidades o sistemas educativos que ya estaban, por ejemplo, el sistema educativo americano, ¿no? Que ya estaba a mitad de año y que de pronto se encontró con que tenía que concluir en una modalidad que no tenían previsto concluir. Nos tomó por sorpresa y no estábamos preparados. Esos son hasta ahora los principales. También no sabíamos cuánto duraría. Eso es el tema de que íbamos prolongando cada 15 días la emergencia, y de esa manera teníamos poco tiempo poco margen para prepararnos. ¿Cuánto debíamos invertir si teníamos solamente 15 días de plazo? ¿Cuánto debíamos transformar nuestra experiencia de aprendizaje? ¿Cuánto podíamos arriesgar si en 15 días a lo mejor todo volvía a ser como antes? Y cuando comenzó, todos pensábamos así. Todos pensábamos que
en 15 días se podía solucionar y en 15 días estábamos de regreso. Y estábamos todos profundamente equivocados. Y por eso es que nos tomó por sorpresa. No porque no hubiéramos sabido que esto podía pasar, sino porque en nuestro esquema mental no nos permitíamos nosotros aceptar que esto podía pasar. Negábamos permanentemente. Incluso algunos decíamos, esto es una exageración. ¿Cómo van a cerrar las clases? ¿Cómo van a cerrar las universidades? ¿Cómo van a detener al país? Y todos esos pensamientos aparecían en las mesas de crisis de todas las universidades de América Latina y el mundo, probablemente, ¿no? Y es, ¿cuánto va a durar? ¿Vale la pena este esfuerzo por solamente 15 días? ¿Debemos tomar una decisión o podemos esperar a que esto se resuelva? ¿Cuántas de las universidades que ustedes conocen esperaron? Dijeron, mejor espero 15 días a ver qué sucede. Y después de 15 días se dieron cuenta que tenían que volver a esperar 15 días a ver qué sucede. Y que esperar no era una solución. Había que decidir. Entonces, estas son parte de las reflexiones de muchos de las autoridades, docentes, padres de familia, etcétera, sobre cómo se manejó la crisis. Fue una crisis que sorprendió a muchos, a pesar de que sabíamos desde diciembre, y de hecho tengo impresiones de noticias de una alerta de la OMS a todos los hospitales del mundo el 18 de enero, señalando que debíamos prepararnos para la llegada del virus. Y del 18 de enero al 23 de marzo simplemente ignoramos la emergencia. Ignoramos que algo podía pasar y preferimos que nos tome por sorpresa, que fue finalmente lo que sucedió. Avanzamos a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, este es un punto de vista muy de docente, muy desde quienes estamos a cargo de las organizaciones, de las instituciones educativas o de las clases, ¿qué fue lo más difícil? ¿No? ¿Dictar las clases puede haber sido algo muy difícil? ¿Convencer a los estudiantes, a los padres de familia, a las autoridades? No he puesto las autoridades, pero también, digamos, un cliente son las autoridades. ¿Que era posible hacerlo online? ¿Que aquello que se nos estaba ocurriendo que se podía hacer, podía ser realmente útil para continuar con la educación? Comenzaron a salir frases como, la educación no puede parar. Y sin embargo, muy pocos estaban convencidos. Lo menos que se decía era, esto no va a funcionar igual. Hay quienes decían, tenemos que esperar. Hay quienes decían, mejor suspendemos. Hay quienes decían, no importa, mejor vamos a clases presenciales. Si total, el virus no es tan contagioso. Pero finalmente tomó mucho tiempo y fue de hecho uno de los elementos más difíciles al principio, convencer al cliente, al estudiante, convencer al docente de que esto podía funcionar, convencer a las direcciones académicas de que esto podía funcionar, convencer a los padres de familia de que esto podía funcionar. Muchos decidieron abandonar la educación de sus hijos y decir, bueno, un semestre menos o un año menos, ¿qué importa? ¿No? Y la verdad es que sí importa mucho. Y entonces convencerlo fue muy difícil. Pero una vez que los has convencido, venía la otra dificultad. Y en realidad son estas dos que ustedes están marcando. Capacitar a los docentes para que puedan hacer efectiva esa promesa, para que hagan realidad esa promesa de, ya convencimos al cliente de que esto puede funcionar, ahora necesitamos hacerlo funcionar. Y no es solamente un tema de aprender a utilizar la tecnología. Y las competencias digitales de los docentes en
en América Latina no están muy desarrolladas. Y las competencias digitales de los estudiantes tampoco están muy desarrolladas. Porque la presencialidad es el estándar dominante. Y entonces, ¿por qué me voy a preocupar por invertir parte de mi tiempo en aprender algo que no es lo dominante? Prefiero aprender algo que me sirve para el día a día, en vez de algo que a lo mejor me sirve en algún momento. Hoy, el día a día es online. Y todos los docentes se vieron forzados a aprender. Y al principio, algunos docentes también tomaron la decisión de decir, bueno, a mí no me gusta el online, nunca me gustó online, así que no voy a ser docente este semestre. Y bueno, ya van 2 semestres y probablemente no tengan oportunidad de regresar. Entonces, ese tipo de decisiones que tomamos afectan nuestro futuro y afectan efectivamente cada uno de estos elementos que tenemos que atacar cuando estamos afrontando la crisis. Adquirir una solución tecnológica que pensarían muchos que es la parte más complicada para pasar a online, resulta no ser la más complicada, porque comenzaron a aparecer rápidamente opciones para poder implementar de emergencia. Y nuevamente es importante resaltar aquí que estas son implementaciones de emergencia. Y entonces, en estas implementaciones de emergencia, muchas instituciones comenzaron a utilizar herramientas de Microsoft o herramientas de Google, ¿no? O el mismo Zoom, que es esta herramienta que estamos usando, que es una herramienta que no es educativa, es de comunicación. O también Skype, es otra herramienta que se utilizó mucho, o incluso otras que hasta Discord han utilizado para poder comunicarse con los estudiantes, pero como una reacción de emergencia. Entonces la tecnología terminó no siendo, desde el lado de la oferta, una dificultad, pero sí terminó siendo desde el lado de la demanda. Del lado de los estudiantes no estaban preparados para desde sus casas recibir las clases online, ni los docentes tampoco para desde sus casas ofrecer las clases online, y la infraestructura base terminó siendo un problema muy complicado y que probablemente no está en esta lista, pero que es el problema pendiente por resolver de los países de América Latina, Iberoamérica y en general de todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Al no convencer completamente a los clientes, la retención estudiantil fue difícil de manejar. Fue muy difícil de manejar porque además teníamos que mantener el interés de los estudiantes. Mantener el interés de los estudiantes en clase presencial, cuando los tenemos prácticamente a nuestra merced. Los estudiantes están todos sentados frente a nosotros, los vemos a los ojos uno a uno, podemos incluso cerrar la puerta y sabemos quiénes están y quiénes no están. En las sesiones online no tenemos ese contacto visual, en las sesiones online no tenemos esa posibilidad de acercarnos físicamente a la persona para motivar de alguna manera una reacción, y lo que tenemos que hacer es generar dinámicas atractivas. Y los docentes no estábamos acostumbrados a generar dinámicas atractivas online, porque estábamos acostumbrados a la presencialidad. Fue muy difícil mantener el interés de los estudiantes en las clases, y eso afectó la retención estudiantil. Y finalmente, un elemento importante que todavía no está resuelto es el de las evaluaciones. Las evaluaciones han sido por tradición presenciales y supervisadas. Y sabemos que la supervisión y la presencialidad en estos momentos son 2 elementos que no pueden existir. Y entonces muchas instituciones han buscado soluciones online, incluso utilizando sofisticadas herramientas basadas en inteligencia artificial, pero que
no han sido diseñadas para una situación como la que estamos en este momento y que han tenido dificultades. Dificultades no desde el campo de la tecnología, sino desde el campo de cómo se organiza la aplicación de la tecnología. Entonces, estos son efectivamente puntos importantes que hemos tenido que afrontar y probablemente el más fácil, el que se resolvió más rápido fue cómo dictamos la clase. Pero ¿dónde se lograron los mejores resultados? Y aquí es donde quiero que sean críticos. ¿Dónde creen ustedes que salió mejor? La anterior estaban diciendo cuál fue la más difícil, pero ¿cuál fue la que salió mejor? ¿Pudimos convencer, fuimos buenos convenciendo al cliente? ¿Fuimos buenos capacitando a los docentes? ¿Fuimos buenos dictando clases? ¿Fuimos buenos en la selección de la tecnología? ¿Fuimos buenos manteniendo el interés de los estudiantes? Muy bien, acá está la respuesta. Parece bastante más marcada la diferencia, ¿no? Se está marcando aquí que hemos sido buenos hasta ahora, hemos sido buenos en dictar clases, en capacitar docentes, en adquirir una solución tecnológica y probablemente en las evaluaciones, y más bien hemos sido bastante malos en la retención estudiantil y en convencer al cliente de que era posible. Nos demoramos mucho. La credibilidad del sistema educativo se vio afectada enormemente. Hubo huelgas, hubo marchas, hubo pedidos de cerrar, cancelar las clases. Bueno, hubo marchas, en realidad no hubo marchas presenciales. En algunos casos hubo incluso movilizaciones hacia las puertas de las universidades que estaban cerradas para decirles que abran las puertas y que no sea online. Pero hubo así plantones, salieron en la prensa, las federaciones de estudiantes salieron en la televisión. Y esto no fue solamente en Perú, fue en toda América Latina. Y entonces fue difícil, esa es la parte más difícil y donde hubo menos éxito. No teníamos suficientes argumentos para demostrar que teníamos la experiencia necesaria para ofrecer un servicio online de educación a distancia de calidad. Porque, para ser absolutamente sinceros, no teníamos la experiencia. Ninguna universidad presencial de América Latina tenía la experiencia suficiente como para asegurar y garantizar la educación de calidad a distancia. Podía ofrecer un servicio remoto, de educación remota de emergencia para poder continuar las clases. Eso sí, y eso sí se hizo, y se hizo bien. Pero de allí a una educación a distancia de calidad, el espacio es bastante grande. Entonces, ustedes están marcando aquí que la solución tecnológica fue lo que mejor se hizo, se resolvió rápido, ¿no? La capacitación docente también se resolvió rápido, los docentes efectivamente hicieron el esfuerzo, son de alguna manera, han sido denominados, ¿no?, los héroes de este proceso, han tenido que trabajar doble, han tenido que aprender completamente cómo dictar sus clases mientras dictaban sus clases. Y entonces ha sido un esfuerzo doble, han trabajado doble los docentes, eso es absolutamente cierto, ¿no? Con lo cual el éxito en dictar las clases fue bastante bueno. No es perfecto, pero vamos, está bien. Observan ustedes ahí también que la dispersión en sus respuestas, en el caso de los docentes, hay quienes están poniendo el máximo puntaje y hay quienes están poniendo más o menos por el promedio, pero sin embargo también hay unos críticos que han puesto un 0, ¿no? Es la expectativa que tenemos sobre la educación a distancia que no se está cumpliendo. Y otros temas que no tienen que ver con las clases y con la parte académica. ¿Cómo nos fue con temas como la internacionalidad, las oportunidades laborales, los deportes y la cultura, los procesos de admisión, la orientación para los nuevos estudiantes, las graduaciones, los congresos y los seminarios? ¿Cómo nos fue con eso?
¿Nos fue muy mal? ¿Hay alguien que ya puso que todo en cero o no? ¿O nos fue muy bien? Porque todos estos elementos forman parte de la vida universitaria. No solamente son clases lo que sucede en la universidad. Y entonces, las universidades cuando pasamos rápidamente a la modalidad remota de emergencia, que fue la primera prioridad, ¿no? Lo primero que discutíamos en las mesas de crisis es, bueno, ¿y cómo hacemos para iniciar las clases el lunes? Y bueno, una vez resuelto eso, comenzamos a pensar, ok, ¿y cómo van a ser las prácticas profesionales nuestros estudiantes? ¿Y cómo va a entrenar el equipo de fútbol o de básquetbol o de voleibol? ¿Cómo van a entrenar nuestros atletas? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de admisión del próximo semestre? Eso es un poco que las que estaban terminando el año son las que primero tuvieron que enfrentar eso. ¿Cómo hacemos la graduación? Esto sí fue más en las universidades del hemisferio norte que tenían años culminando hacia, digamos, años lectivos, culminando hacia junio, julio, y decían, ok, ¿ahora cómo hacemos la graduación? Nosotros recién estamos terminando nuestro primer año, recién estamos observando esta dificultad de las graduaciones, pero las graduaciones han sido un elemento difícil de plantear, porque el valor de la graduación está en la ceremonia, no está en el diploma, ni está en usar un birrete y el valor de la graduación está en la ceremonia, en ese momento en el que cada una de nosotros vive con sus colegas la emoción del logro cumplido. Y no es lo mismo que sea por Zoom sentado en tu casa. Entonces, estos son aspectos que forman parte de la vida universitaria y donde nos ha ido bastante mal. Ustedes lo están marcando con claridad, porque nos preocupamos más en la parte de las clases. Y también nos preocupamos en esto, en congresos y seminarios. Descubrimos que si podíamos hacer clases online, también podíamos hacer congresos y seminarios online. Rápidamente se descubrió y comenzaron a aparecer todos estos webinars, como en el que estamos en este momento, que podían ser fácilmente organizados y que se vuelven atractivos no solamente en la variedad de los temas, en la variedad de los participantes y en la variedad de los ponentes. Comenzamos a poder tener la oportunidad de hacer congresos internacionales sin tener que viajar a otros países o tener audiencia internacional como la audiencia que tenemos en este momento, que sin tener que nosotros viajar o que los participantes viajen. Entonces, es probablemente en donde mejor nos ha ido, congresos y seminarios, pero en todo lo demás nos fue bastante por debajo del promedio. Y entonces, ahora después de haber visto cómo nos fue, tenemos que preguntarnos y cuando todo esto termine, ya imaginémonos que llega la vacuna, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a volver a la presencialidad? ¿Todo será como antes? ¿Seguiremos en modalidad remota? ¿Será algo completamente diferente? A lo mejor buscamos, acabamos de darnos cuenta que ni remoto, ni virtual, ni online, ni a distancia, vamos a encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Porque la crisis nos ha llevado a cuestionarnos todo. Hasta el momento, claramente la opinión va porque será una mezcla de ambos los dos anteriores, ¿no? Entre volver a la presencialidad y mantenerse en modalidad remota. Cuando todo esto acabe, cuando las vacunas estén distribuidas, cuando todos estemos vacunados y vacunadas, cuando ya los niños puedan regresar a clases sin poner en riesgo de contagio a sus padres o abuelos, entonces podremos regresar a la presencialidad
pero seguramente habremos aprendido algo de las modalidades remotas. Y eso quiere decir, digamos, esta opinión que tienen ustedes quiere decir que se ha logrado encontrar algo positivo. Cuando al inicio de la crisis, lo que se tenía era mucha oposición. Decía, esto no va a funcionar, esto no es igual, esto no es lo que yo quería. Y hoy en día encontramos que sí, esto sí tiene cosas que sí yo quería, ¿no? Entonces, es parte de lo que yo quisiera, para mi formación, y entonces quiero una parte de eso. Quiero eso que he ganado, lo quiero también ahora. ¿Qué hemos ganado? Y acá es donde podemos reflexionar bastante. ¿Qué es lo que hemos ganado hasta el momento aquí? Se ha ganado, por ejemplo, una mayor participación en las clases. Los estudiantes, al tener una relación más horizontal con el docente a través de la videoconferencia, porque finalmente estamos todos sentados frente a una cámara, mientras que en el aula de clase el docente está de pie y los estudiantes están sentados, entonces hay una configuración espacial de dominio y poder. Así lo ha descrito Hugo Pardo y Cristóbal Cobo en un texto que publicaron ni bien inició la pandemia, en un texto que está publicado en Outliers Schools. Decía que la relación de lo que le fastidiaba al docente de las dinámicas online es que perdía esa relación de poder con los estudiantes. Esa relación de poder se vuelve más horizontal en el online. En el online somos como que todos iguales y todos podemos opinar y todos podemos decidir si encendemos o no encendemos nuestra cámara, decidir si ponemos algo o no ponemos en el chat. Y solamente eso ha hecho que muchos estudiantes participen más en clase de lo que antes participaban. Especialmente aquellos estudiantes que forman parte de minorías tradicionalmente excluidas. O no minorías, pero también tradicionalmente excluidas, como por ejemplo las mujeres. En nuestra cultura, llamémosla patriarcal o machista latinoamericana, las mujeres todavía, a la mujer que tiene mucho conocimiento todavía no se le aprecia socialmente como se le debería apreciar. De hecho, también sucede en otras culturas. Y por ejemplo, todavía tienen limitadas oportunidades de acceso a la ciencia, ¿no? A espacios en la ciencia. Y entonces, para muchas estudiantes, es un riesgo participar en clase presencial porque podría recibir presión social negativa al respecto. Pero en online no. En online esa relación de poder también se quebró. Y entonces hay mucha más participación femenina, lo cual es muy bueno para el futuro de nuestras sociedades. Entonces esas son las cosas, por ejemplo, que deberíamos preservar. La oportunidad de abrir la participación, la oportunidad de que todos podamos colaborar. Entonces, esas son las cosas que queremos preservar, y también queremos buscar cosas completamente diferentes. Y esto me gustan estas 11 opiniones que están buscando algo completamente diferente, porque al final de esta conversación vamos a precisamente ir hacia aquello que es buscar algo diferente. ¿Qué creen ustedes que es lo que más va a impactar a la educación en los próximos 10 años? Y ahora nos estamos yendo hacia el futuro. Ya hemos analizado el presente, hemos visto cómo reaccionamos ante la crisis, hemos visto un poco el pasado, sabemos dónde estamos, y hay cambios que estamos observando. Y si hay algo positivo en todo este momento de crisis para la educación, ha sido que hemos tenido la oportunidad de discutir muchísimo sobre la educación.
y sobre el futuro de la educación. Porque la pandemia nos mostró que estábamos haciendo las cosas mal, que teníamos que cambiar, que calidad no era hacer siempre lo mismo desde hace 100 años, o hacer lo mismo, las mismas cosas, solo que un poquito mejor, sino que calidad es buscar las mejores oportunidades y las mejores experiencias para los estudiantes. ¿Qué va a impactar aquí? Los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos son un elemento que claramente marca la era actual. Se dice que estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es la revolución donde los robots y la inteligencia artificial se van a hacer cargo de alguna manera de la economía, ¿sí? de la producción de riqueza, ¿no? Y algunos lo ven esto como que, bueno, esto va a desplazar a los seres humanos como parte, digamos, como fuerza laboral, ¿no? Y otros más bien dicen que, por el contrario, esto es lo que nos va a dar a los seres humanos la oportunidad de ser humanos de verdad. Es decir, si las máquinas, los robots, se encargan de todo aquello que nosotros hacíamos de manera automática, de manera rutinaria, de manera repetitiva. ¿Alguna vez han encontrado ustedes haciendo cosas rutinarias, repetitivas, ¿no? Y dicen, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Debería haber un robot que lo haga, ¿no? Entonces, si hay un robot que hace eso, entonces efectivamente nosotros vamos a poder tener más tiempo para hacer aquello que no pueda ser hecho por un robot. Es decir, aquello que sea posible hacer solamente por un ser humano, es decir, aquello que sea más humano. Y por eso es que los cambios tecnológicos están siendo observados de cerca por esa razón. Luego vamos a ver un poco más de los cambios tecnológicos porque sabía que ustedes iban a enfocarse mucho en la parte de la tecnología, pero los otros cambios también son importantes. Lo que vamos a ver en los próximos años en los cambios económicos es muy, muy importante. Se anuncia una recesión global, se anuncia también en cambios políticos un nuevo papel protagónico del Estado, porque finalmente ante una situación de crisis como la que nos hemos encontrado, todos los ciudadanos hemos acudido al Estado. Y el Estado es el que, los presidentes son los que han salido todos los días o cada semana a decir qué es lo que tenemos que hacer, y todos hemos estado atentos a que el presidente, que es el que personifica la nación, el jefe de Estado, nos diga qué tenemos que hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, el papel del Estado durante estos meses ha sido enorme. Entonces, hay una nueva configuración del rol del Estado en el futuro, y probablemente eso también impacte en la educación. Los cambios demográficos me parece que no están suficientemente bien valorados por ustedes. En América Latina estamos precisamente concluyendo lo que se llamó el periodo del bono demográfico. Es un proceso que le llaman también transición demográfica, donde tenemos mayoría juvenil, ¿no? Mayoría juvenil y un grupo importante de personas en edad de trabajar, y más bien pocas personas mayores de 60 años y pocos niños o niñas menores que no están en edad de trabajar. Entonces, al haber más personas en edad productiva que personas en no edad productiva, la productividad del país se acrecienta. Este grupo, esta ola grande de jóvenes, es la ola que concluye este año su secundaria. Es decir, los jóvenes que están ingresando a las universidades en este momento son digamos, la última parte de la cresta de la ola poblacional que ingresa a la universidad. Y luego ya comenzará a caer. Entonces van a haber menos jóvenes. Y si hay menos jóvenes, hay menos personas para que ingresen a la universidad. Y si hay menos personas para que ingresen a la universidad, entonces eso va a impactar a la educación.
Y esto es en toda la región. Unos países más, otros países menos, depende, la transición demográfica no se da igual en todos los países, pero ha sido un proceso importante en América Latina, que se dio, por ejemplo, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y por eso es que ahora en Europa, si ustedes ven, la población es más bien mayor de edad, ¿no? Y hay muy pocas personas jóvenes. Por eso es que Europa recibe tanto migrante joven, porque necesita personas que trabajen, que estén en edad de trabajar. Entonces, el cambio demográfico es muy importante para la educación, y también, obviamente, el tema de los cambios sociales, ¿no? La educación es un instrumento para la movilidad social, es una herramienta ecualizadora también, es una herramienta que brinda oportunidades a las personas para surgir económica, social, personalmente, y entonces la educación está íntimamente ligada hacia los cambios sociales. ¿Qué va a pasar con todo esto de la pandemia? Hemos visto algunos elementos, y esto me salté esto de un beneficio para muchas personas, es, por ejemplo, yo trabajo en una universidad en la ciudad de Lima, capital del Perú, y nosotros tenemos estudiantes que viven aquí todo el año, pero que regresan a sus ciudades de origen, en Arequipa, Trujillo, Chimbote, Pucallpa, no sé, Cusco, regresan porque ahí es donde viven. Ellos no viven en Lima. Estudian en Lima, pero viven realmente en sus ciudades de origen. ¿Dónde están estos estudiantes hoy? En sus ciudades de origen. No están aquí en Lima alquilando un departamento, no, porque como están conectados en línea, es mejor estar con su familia, lo cual les da estabilidad emocional, con sus amigos también, que les da también estabilidad emocional y vínculos sociales, pero también les permite estar estudiando, y es más barato vivir allá que aquí. Entonces, si a ustedes le preguntan a un estudiante que antes tenía que venir a Lima para estudiar, si prefiere que el próximo semestre siga siendo online, probablemente nos diga que sí, porque encontró una ventaja que le ayuda a seguir los estudios y mantener el vínculo con su familia y con sus amistades. ¿Cuáles son las tecnologías que más impactarán en la educación en los próximos 10 años? Ya que ustedes seleccionaron las tecnologías, bueno, acá tenemos 7 tecnologías. La computación afectiva. La computación afectiva es la capacidad que tienen las máquinas de entender nuestras emociones. Internet de las cosas. La capacidad que van a tener las máquinas de conectarse a Internet. No solamente las máquinas, sino cualquier cosa. Un asiento puede estar conectado a Internet. Estoy mirando, es una maceta, estoy mirando objetos, una maceta puede estar conectada a Internet y avisar si es que necesita más agua o más nutrientes la tierra para el cultivo que estamos teniendo. La inteligencia artificial es otro elemento que podría impactar la educación. La realidad aumentada, virtual y mixta. Parece que es la preferida de todos ustedes. Y los recursos educativos abiertos, es decir, la posibilidad de que el contenido se vuelva un commodity, que esté disponible los contenidos en Internet, y de tal manera que nos preocupemos menos por contenido y más por aprendizaje, ¿no? Es un elemento importante. Las analíticas de datos, ¿no? La capacidad de analizar grandes cantidades de datos, en este caso serían vinculados a la educación. Y blockchain, para quienes han escuchado blockchain es un protocolo, un mecanismo para confirmar transacciones entre dos personas,
o entre dos máquinas, cualquier tipo de transacción confirmada haciendo disponible digamos, esa transacción en todo el mundo. Al todo el mundo tener acceso o visibilidad sobre la transacción, no acceso a la transacción, sino visibilidad sobre la transacción, ninguna transacción que no sea reconocida por todo el mundo es válida. Y por lo tanto, de esa manera confirmamos que las transacciones existen. Está un poco complicado, ¿no? Pero ya ustedes ya han develado sus preferencias por la realidad aumentada, virtual y mixta. Y de hecho, en este contexto en el cual nos encontramos, es probablemente una de las más relevantes. Y una de las que todos nos imaginamos, esto debe ayudarnos a cambiar. Estando en remoto, tenemos que experimentar la posibilidad de estar en la universidad, de simular una situación en la que no nos encontramos. Yo estoy simulando estar en la oficina aquí con este fondo virtual, ¿no? Pero no estoy en la oficina, estoy en mi casa. Y también cada vez que ustedes ingresan a sus clases como docentes o como estudiantes, simulan estar en un aula de estudio, en una aula de clase, pero no están en un aula de clase. ¿Cómo hacemos para que esa simulación se vuelva más real? La realidad aumentada, virtual y la mixta es la que nos va a poder ayudar a hacer esto. La realidad virtual nos va a permitir desde un lugar remoto simular que nos encontramos en un espacio. La realidad aumentada va a permitir agregar algún elemento al espacio en el cual nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo que ponen es, ok, si están hablando sobre los dinosaurios, entonces a lo mejor los chicos del colegio se ponen sus visores y mientras el docente va hablando, los chicos van viendo al dinosaurio cómo va caminando. Bueno, dinosaurio o la vaca ¿no? O el perro. Y entonces la descripción que hace el docente, el estudiante lo puede ver con claridad como si estuviera una vaca sobre su mesa. Esto funciona bien en el aula de clase y también a distancia. No hay ningún problema para que funcione a distancia. Y la realidad mixta. La realidad mixta es traer la realidad del espacio lejano y combinarla con el espacio en el cual uno se encuentra. Entonces ya no es traer una vaca encima de tu mesa, sino más bien traer a la vaca, no sé, al patio de tu casa, ¿no? Y poderlo observar incluso en tamaño natural. Entonces, como si estuviera en el patio de tu casa, y mientras tú estás en el patio de tu casa. Entonces, de esa manera se combina el contenido con el contexto en el cual está el estudiante. Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre la educación a distancia, que también ha sido parte de todas de estas discusiones. ¿Qué significa a distancia? Cuando hablamos de distancia, ¿a qué distancia nos estamos refiriendo? ¿A la distancia entre el estudiante y el docente? ¿A la distancia entre el estudiante y el aula de clase? ¿A la distancia entre el docente y el aula de clase? ¿A la distancia entre los estudiantes? ¿A qué distancia, cuando hablamos de distancia, nos estamos refiriendo? Y normalmente cuando observamos los marcos regulatorios de los distintos países, observamos que de lo que hablan es de la distancia del docente con el estudiante. Y en estas conversaciones yo siempre he planteado, ustedes recuerdan esas aulas gigantes de 120, 200 personas, donde el orador se paraba al frente, ni siquiera miraba a los ojos a los participantes, sacaba unas fichas o incluso unas láminas de PowerPoint y las leía y terminaba, aplausos y me voy. ¿Qué cosa más distante que eso? No hay nada más distante que eso. Entonces, si la distancia se define por metros, entonces no estamos en una buena lógica. La distancia tiene que ser la distancia del estudiante con el aprendizaje. Y si la distancia del estudiante con el aprendizaje es cercana, no importa si están en el patio de su casa, con una vaca simulada, porque es suficientemente cercana como para generar el impacto que se espera.
veremos en la inteligencia artificial también un impacto, grande en el futuro, especialmente para todos aquellos trabajos repetitivos que tienen que hacer los docentes, ¿no? Al momento de revisar exámenes, por ejemplo, ¿no? Revisar puntuación, revisar tildes, escritura, etcétera, es complicado y trabajoso, y sin embargo distrae al docente de aquello que es esencial, que es el fondo del proceso de aprendizaje. También distrae al estudiante, así que la inteligencia artificial puede ayudar mucho al estudiante hacia el trabajo repetitivo que tiene que hacer muchas veces. Los recursos educativos abiertos ya hablamos. Las analíticas de datos nos van a permitir personalizar la educación. Porque actualmente la educación se orienta al estudiante promedio. Y muchos de nosotros, y seguramente de ustedes, si son todavía estudiantes, se darán cuenta que el promedio es casi como que lo más importante. Si no tenemos un buen promedio, entonces no estamos bien. Y muchas veces el promedio oculta demasiada información. Muchísima información oculta el promedio. Y esa información que nos oculta a nosotros como estudiantes, se lo podría estar ocultando también al docente sobre sus estudiantes. De tal manera que el docente no puede saber realmente cuál es si un estudiante tiene o no tiene un problema, si un estudiante tiene o no tiene una necesidad específica, porque lo ve como un promedio. El docente también, al ver como un promedio al estudiante, según Microsoft Support, promedio es la media aritmética y... Me contestó Microsoft Support. El docente diseña sus estrategias de aprendizaje en función no de los más avanzados ni de los menos avanzados, sino del promedio. Porque si diseño para los más avanzados, excluyo a todo el salón. Y si diseño para los menos avanzados, el resto se aburre. Entonces diseño para el promedio. Es decir, para nadie en realidad. Entonces, la analítica de datos nos va a permitir diseñar para cada estudiante una experiencia de aprendizaje. Y el futuro de la educación está en la personalización y la capacidad de la inteligencia artificial, la analítica de datos, para poder brindar esas experiencias es fundamental. Y ahora vamos a tratar de pensar en nuestra universidad del futuro. Espero todavía tener algo de tiempo. Tengo muy poco tiempo. Y entonces voy a plantearles aquí un conjunto de familias de universidades, y con esto vamos a terminar, y les voy a y vamos a hacer una reflexión final. Hay familias de universidades actualmente. Hay familias, ahí ya contestaron. Hay familias de universidades que son de aprendizaje en equipo, de aprendizaje global, orientados al negocio. ¿Qué es una universidad orientada al negocio? Una universidad orientada al negocio es una universidad que se enfoca en el aprendizaje dual, es decir, aprendes en tu trabajo o mientras trabajas. No aprendes y después trabajas. Una universidad de élite es una universidad como, por ejemplo, la Universidad de Harvard. Son universidades tradicionales. Una universidad de aprendizaje global es una universidad que se enfoca en que el estudiante esté permanentemente conectado con un entorno global. Un ejemplo aquí podría ser el proyecto Minerva. No sé si han escuchado hablar del proyecto Minerva. No sé cómo estará funcionando ahora el proyecto Minerva con el tema de la pandemia, pero básicamente es una iniciativa, creo, muy, muy exclusiva de pequeños grupos de personas, de estudiantes, que llevaban una clase en Buenos Aires, un curso en Buenos Aires, un semestre en Buenos Aires, un semestre
Singapur, un semestre en Hong Kong, otro semestre en California y otro semestre en París. Cada semestre se iban moviendo a distintas sedes y ahí encontraban a sus docentes y a sus compañeros y se dedicaban a resolver problemas de ese país. Aplicaban el conocimiento a la solución de problemas de ese país. Esa es una lógica de aprendizaje global. El explorador y colonizador es, por ejemplo, Singularity. No sé si han escuchado hablar de Singularity. Singularity no es una universidad, ¿no? Pero sí es un proyecto que busca estudiantes que quieran explorar la frontera del conocimiento. No te van a enseñar cosas que están en otras universidades. Vas a estudiar lo que no está en ninguna universidad. Lo que ninguna universidad se atreve todavía a incluir en su malla. Esa es una universidad colonizadora. Una universidad de aprendizaje en equipo lo que hace es fomentar que todo se haga en equipo, pero cuando decimos todo, es todo. No es que les voy a hacer un trabajo y cada tanto hacen un trabajo, es siempre están trabajando en equipo. Si vamos a hacer una universidad de aprendizaje en equipo, entonces tenemos que concentrarnos en fortalecer esa competencia de trabajo en equipo. Todos los estudiantes que lleguen aquí van a trabajar en equipo. Ninguno va a trabajar de manera individual, todos en equipo. Una universidad de eficiencia, costos y tiempo es lo que el informe que ha publicado ayer McKinsey recomienda a las universidades americanas. Concéntrense en eficiencia, costo y tiempo. Los estudiantes no tienen dinero para pagar esos altos costos ni para endeudarse de esa manera para poder pagar la universidad. Entonces, el McKinsey ha recomendado eficiencia, costos y tiempo, ¿no? A las universidades. Olvídense de todas esas otras cosas que hacen. Concéntrense en lo medular. Sean eficientes y permitan que sus estudiantes puedan graduarse. Esos son entonces los modelos de universidad que se están observando hoy y cuáles están en crecimiento: el de aprendizaje en equipos, la que es orientada a negocios y aprendizaje dual. El aprendizaje global está en crecimiento, pero no es tan importante como ustedes lo están marcando. Todavía es una promesa porque es muy alto en costos. Y de hecho, la mayoritaria, el modelo mayoritario es de eficiencia en costos y tiempo. Y se espera que sea además la que más crezca por los efectos de la crisis. Y apareció alguien que ya marcó, la Universidad Lego y Just in Time. Me gusta que lo hagan porque me permite hablar de ella. Y la Universidad Lego Just in Time han oído hablar seguramente de Udemy o de Coursera. Es la posibilidad de que los estudiantes estudien los cursos, las materias que requieren en el momento que lo requieren. Y no en el momento que les toca según el programa, sino cuando uno quiere. Entonces, una mezcla de estas miradas puede dar la configuración de algún tipo de universidad. Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene un modelo ahora educativo muy pegado hacia lo que es el Lego Just in Time, pero al mismo tiempo también orientado a negocios por el lado de la innovación y el emprendedurismo, ¿no? Y también con un fuerte enfoque hacia aprendizaje de equipos y algo en aprendizaje global. Entonces, no es que las universidades tienen que ser solamente de un tipo, pero sí tienen que caracterizarse para formar parte de una de estas familias. Entonces, ahora sí los quiero invitar rápidamente, voy a pasar rápido las siguientes preguntas para poder llegar a tiempo a nuestra pregunta final. En 10 años, sabiendo lo que sabemos, observando la situación y las tendencias, ¿cuál es la universidad que ustedes soñarían que exista? ¿Cuál es su universidad? ¿Cómo debería ser su universidad
en los próximos 10 años? Pueden responderlo ahora o pueden también pensarlo un poco e irlo contestando, porque este documento se lo vamos a enviar a ustedes para que se los vamos a compartir para que ustedes puedan seguir reflexionando y seguir discutiendo sobre cuál es el futuro que nos espera después de esta crisis. Toda crisis es una oportunidad y esta es una oportunidad para la educación, una oportunidad de cambio inigualable que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias. Creo que hemos aprendido muchísimo durante toda la exposición que has tenido. Más que una exposición, diría yo que ha sido una conversación, un levantar información de la sala y poder hablar un poco sobre ello. Y es bien interesante todo esto que vemos acá, ¿no? A 10 años, una universidad global, distinta, accesible, de bajo costo, a demanda. Mira, una universidad, un university on demand, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Con perspectiva, interesante, muy, muy, muy potente. Vamos a ver si encontramos alguna pregunta que quieran hacer de repente, y si no, no hay ningún problema. Tenemos 305 participantes en estos momentos, así que creo que hemos disfrutado mucho de todo este conocimiento que nos has compartido. Te agradezco mucho, Jorge, por el tiempo, te agradezco mucho por haber separado este espacio y poder también tener toda esta experiencia con nosotros. No sin antes terminar, me gustaría comentarles que a las personas que están en la sala, esta información se les va a enviar, no se preocupen. Tenemos el recording, la grabación de la llamada, así que vamos a hacer un envío de un mailing justamente para que ustedes puedan tener la repetición y puedan consultarlo nuevamente sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Y otra cosa bastante importante, déjame que voy a compartir en estos momentos mi pantalla, Jorge, unos momentos nada más, porque me gustaría comentarles también que esta información, como así diferente información que hemos estado compartiendo en diferentes webinars, los pueden encontrar dentro de nuestra comunidad de docentes en docentelab.com, ¿ok? Docentelab.com básicamente es una red, es una comunidad de aprendizaje docente con diferentes cursos, diferentes webinars que ya hemos tenido. Creo que si no me equivoco, es el 9º. Y hay una red muy grande. En estos momentos son más o menos 10.600 docentes de diferentes partes de la región. Y es como una red social, es una red social donde uno puede comenzar a interactuar con docentes de diferentes partes de la región, diferentes partes del mundo, compartir perspectivas, compartir experiencias. Y también hay una zona donde ustedes pueden llevar los diferentes cursos gratuitos que ofrecemos, ¿ok? Entonces, básicamente, una zona de cursos, una zona de interacción social para que puedan ustedes tranquilamente interactuar con toda la comunidad. En docentelab.com van a poder registrarse y de ahí los va a mandar a la plataforma para que puedan crear una cuenta totalmente gratuita y ahí puedan ver la diferente información que hemos ido alimentando a lo largo de estas últimas semanas, ¿sí? Jorge, nuevamente, muchas gracias. Voy a ver si encuentro alguna pregunta interesante que podamos hablar y si no, lo damos por terminado. Perfecto. Creo que todos te dicen muchísimas gracias, excelente ponencia, muchísimas gracias. Así que creo que vi una pregunta mientras estabas, mientras estabas tú, Giancarlo, con la palabra, que era sobre el tema de la preocupación sobre hay muchos estudiantes que han sido efectivamente excluidos, ¿no? En esta respuesta de emergencia. Y sí, es una responsabilidad de las universidades y las instituciones educativas que prepararse para que la respuesta de emergencia no excluya. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos utilizado todos el mismo modelo. Vamos por internet porque es lo que teníamos más cerca. Algunos países buscaron la televisión, la radio, ¿no? La educación multiplataforma,
y de esa manera han logrado de alguna manera paliar la dificultad, pero no estábamos preparados. Y eso es una responsabilidad de las instituciones educativas y también de las instituciones de gobierno, de las autoridades, que de alguna manera se podría decir se han dormido en los laureles y pensaron que esto no iba a pasar. Y tenemos que estar siempre preparados para una situación extrema, ¿no? Si, les recomiendo también un libro de Nassim Taleb, se llama El Cisne Negro, tiene bastantes años, tiene unos 10 años más o menos la última edición, la de español tiene unos 6, 7 años, y lo que habla es precisamente eso, del impacto de lo altamente improbable. Esto era algo considerado altamente improbable y ha generado un impacto enorme. No podemos, como humanidad, darnos el lujo de no estar preparados para esto. Totalmente de acuerdo. Y creo que incluso ahora que viene el 2021, vamos a terminar con una pregunta de este tipo, Jorge, que la he visto en el chat, pero ¿cuáles son tus perspectivas para el 2021 en cuanto al modelo educativo que estamos siguiendo? ¿Qué esperas que pase en la región? Y vamos a poner en este caso desde Perú hacia afuera, con respecto a la forma del servicio educativo en el próximo año. Te diré que quisiera que pase, porque lo que espero porque si hablamos de lo que creo que va a pasar, lamentablemente no soy muy optimista. Pero lo que esperaría que pase es que las instituciones educativas inviertan en diseñar experiencias de aprendizaje en línea, porque el próximo semestre también va a ser en línea. La próxima mitad de año va a ser en línea. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. No podemos estar abriendo y cerrando instituciones cada 15 días. Yo creo que tenemos que tomar decisiones de largo plazo. Por eso es que me parece bien lo que han manifestado, que lo que se viene es un modelo híbrido, donde algunas actividades van a ser presenciales. Solamente aquellas actividades que tengan que ser presenciales serán presenciales. Aquellas que son más valiosas como presenciales que como online deben ser presenciales. Pero aquello que ya hemos observado que no es tan valioso, viajar horas hacia una universidad para sentarse a escuchar a un docente, hablarte durante 2 horas y luego irse, no agrega mucho valor. Ahí la presencialidad no está sirviendo para nada. Entonces, o hacemos que la experiencia presencial realmente valga la pena el viaje y el riesgo de viajar, o mantengámoslo en remoto. Y más bien, busquemos la manera de activar aquello que es realmente valioso, aquello que realmente aporta al aprendizaje de los estudiantes, aquello que realmente valga la pena, ese viaje, valga la pena que un estudiante se mude a otra ciudad para hacer esa actividad. Si vale la pena, hagámoslo presencial. Entonces, concentrémonos en no hacer lo mismo, sino en buscar el mayor beneficio, la mejor experiencia para el estudiante, para que cada momento de aprendizaje sea el mejor momento de la vida del estudiante. Yo siempre le decía a mis estudiantes, y algunos a veces se reían o no confiaban mucho en lo que decía. Yo les decía, cuando estábamos en las clases, les decía, vengan a clase cuando no tengan otra cosa mejor que hacer. Que es lo mismo que decir, vengan a clase cuando aprender sea lo más importante para ustedes. Tal cual. Otra consulta que ha salido bastante en los diferentes webinars que hemos tenido, creo que lo he visto acá en un momento, pero iba más relacionado a las actividades extracurriculares, que también son parte de la oferta, pero se han dejado de lado. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí, de hecho se han dejado de lado y es uno de los elementos más valiosos que hay. En la universidad no se forman, decimos, la universidad forma profesionales, la universidad forma ingenieros, abogados, economistas. La universidad forma personas y las personas se forman, el ser humano es social por naturaleza, ¿no? Y entonces necesita ese espacio. Quienes hemos pasado por la universidad y recordamos a nuestros amigos de la universidad son nuestros amigos de ahora. Nuestros mejores amigos hoy en día son aquellos que nuestras mejores amistades las formamos en nuestros primeros años en la universidad. Esta generación
está perdiendo esa oportunidad. Todos tenemos amigos de la escuela, tenemos amigos que hemos ido encontrando en la vida, pero nuestros mejores amigos están en ese periodo de la vida, en ese periodo en el cual hemos logrado la madurez, ¿no? Digamos, dejamos la adolescencia, ¿no? Y entonces ahí es donde formamos estas amistades. Es fundamental reconstruir esa posibilidad de conectar a las personas, a los estudiantes, gracias en estos espacios. Y si la única oportunidad es hacerlo online, busquemos la manera de, a lo mejor con tecnología inmersiva, como lo que han señalado en sus preferencias los participantes, ¿no? De realidad aumentada, realidad virtual, a lo mejor con tecnología inmersiva lograr que se generen estos vínculos. Pero a veces es tan fácil como ponernos a jugar Among Us y generar ese vínculo. Claro, totalmente. Genial. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un espacio muy rico de conocimiento. Creo que todos nos estamos yendo muy contentos con la información que hemos recibido. Muchas cosas por pensar y muchas cosas por accionar también. Y tal vez, y creo que esta información que se ha recopilado a través del Mentimeter que has hecho, sería genial si nos la puedes compartir para que también la podamos compartir con los participantes, porque creo que es una data muy rica a nivel de métricas que puedan haber salido dentro de esta reunión y podamos compartirlos también con los participantes. Con mucho gusto, por supuesto que sí. Perfecto. Jorge, gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos los presentes. Más de 300 personas conectadas. Gracias por el tiempo. Sé que algunos ya son las 5, otros las 6, otros las 8 de la noche. Gracias por estar presentes una vez más con nosotros y nos vemos en 2 semanas en el próximo webinar. Que tengan una muy bonita noche, cuídense bastante y manténganse seguros. Hasta luego. Chao.